conversamos, ¿vale? Cualquier duda me vais hablando, ¿vale? Entonces, nada, simplemente deciros eso, que hoy el webinar que vamos a hacer hoy es, ya lo habéis visto, básicamente cómo cerrar mejor los estudios binoculares que pueden acabar en una terapia visual, ¿vale? Muchísimas veces nos ha pasado que tenemos un paciente delante con una sintomatología muy clara, que lo vemos venir y decimos, necesita terapia. Y a veces tenemos un montón de barreras, ya sean psicológicas o de cualquier índole, que no nos permite hacer una comunicación, digamos, fluida con el paciente, de tal manera que acabe en una terapia, ya no por nivel comercial ni mucho menos, sino por nivel profesional, que ese paciente que necesita esa terapia pueda acceder a ese tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, esas barreras, la gran mayoría de ellas son prácticamente todas nuestras, ¿vale? Porque las familias pueden tener sus propios muros, ¿vale? Sus propias barreras para entrar a la terapia visual, pero muchas veces, si saben la parte buena de la terapia visual o por qué tienen que hacer terapia visual, de repente esos muros se rompen, ¿vale? Entonces, lo que vais a ver en esta presentación de hoy es básicamente esto que os acabo de comentar, ver cuáles son los 3 muros que yo veo principalmente a la hora de ofrecer esa terapia, de decir a los padres, mira, vuestro hijo tiene este problema binocular y nosotros le podemos ayudar. Vais a ver también las objeciones típicas que solemos encontrar, un guión completo, un poco con lo que suelo hacer yo. Y luego también, un poco en primicia, porque justo terminamos este fin de semana de hacer la actualización de Perceptalis que se llama Polaris, que es la primera actualización grande que tiene el programa. Y es una actualización que rellena muchísimos huecos, sobre todo en terapia visual a distancia, ¿vale? Sobre todo en el tema de agregar a esos pacientes a nuestra tarea y poder trabajar en casa y sobre todo seguirles su seguimiento, hacer un poco esa adherencia, que no se pierdan y tenerlos entretenidos, ¿vale? Es como una monitorización de esos pacientes, ¿de acuerdo? Eso lo veremos después. Dicho esto, podéis escribir en el chat cuáles son vuestras principales barreras, cuáles son, bueno, digamos, si tuvieseis que hacer un top 2 de los problemas más típicos que os encontráis cuando hacéis un estudio binocular y, bueno, tenéis que plantear la terapia, ¿vale? Lo podéis poner por el chat o podéis abrir el micrófono cuando queráis, ¿vale? La gran mayoría me habéis dicho en el cuestionario que lo que más os pasa en un 30 y pico % de vosotros es que abandonan en casa, ¿vale? O sea, que hacen terapia, pero en casa como que ya no trabajan o lo dejan estar por lo que sea, no están del todo comprometidos y eso genera, pues, una pérdida de pacientes, ¿vale? Entonces, Marianela dice el 2, que es el precio. Claro, el precio también es otra barrera para los pacientes. Si muchas veces, si no saben, digamos, extrapolar el precio al beneficio que van a tener, al final es como el carnet del coche. Lo haces una vez y no tienes que volver, ¿vale? Por muy caro que sea. Entonces, en terapia visual esa barrera existe bastante, ¿vale? Bienvenidos a los que os estáis metiendo ahora, ¿vale? Poneos cómodos, que esto es muy interesante y va para largo, porque tenemos un tema muy importante que es romper la barrera a la hora de empezar las terapias visuales, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces veis pacientes que es que lo tenéis clarísimo. Decís, mira, este paciente conforme se ha sentado en la silla del gabinete, sé que tiene una insuficiencia de convergencia o sé que tiene un problema acomodativo. Sin embargo, la terapia no concluye. Podéis hacer un estudio binocular súper profesional, súper a fondo, como buenos profesionales que sois. Y sin embargo, luego acaba ahí, acaba en la consulta, acaba con un lo pensaremos, acaba con lo voy a consultar con el oftalmólogo o acaba con vacíos, ¿vale? Se queda como en terreno de... vamos a trabajar un poco qué es, digamos, la manera más eficiente de comunicar a los padres, porque normalmente son los padres, también hay adultos, ¿vale? Pero sobre todo a los padres, cómo empezar la terapia visual, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Aquí tenéis un poco el orden que hablábamos el otro día en el webinar anterior de lo que es la secuencia de la terapia visual, es decir, desde el síntoma hasta que el paciente ya se va de la clínica con todos los síntomas más o menos minimizados o arreglados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar con la gente el problema que tiene y sobre todo qué queremos hacer con él es tener este mapa mental de lo que ya vimos en el webinar anterior, ¿vale? Por tanto, ahí vamos a hacer un barrido mental de esas fases que tenemos, el síntoma, el diagnóstico, porque en esas fases nos va a servir sobre todo, pues, para tener un apoyo, ¿vale? Un apoyo mental
de por qué vamos a promocionar esa terapia visual, ¿vale? Si alguno no estuvo en el webinar 2, en esa web que tenéis aquí abajo, en perfectalis.es, arriba tenéis la parte de webinars. El webinar anterior está grabado y este se está grabando, ¿vale? Entonces también lo vais a tener para verlo más adelante cuando queráis, ¿de acuerdo? Si no lo habéis visto, lo recomiendo porque es bastante intenso. Entonces, dicho esto, esto es lo que me habéis contado en esencia, ¿vale? Me cuesta transmitir el valor de la terapia sin que suene a venta, no sé cómo justificar el precio cuando me comparan con las gafas, las familias no lo entienden, pero luego no empiezan, o siento que le estoy pidiendo un favor en lugar de prescribir un tratamiento, ¿vale? Creo que a muchos de vosotros os puede pasar el síndrome del impostor, de decir, es que me sabe mal venderle, ¿vale? O tenéis como una barrera porque os metéis en su piel y decís, es que no le puedo pedir que paguen esto o no le puedo pedir que hagan lo otro porque su situación familiar es tal, ¿vale? Lo primero de todo, siempre nosotros tenemos que ser ajenos a eso. Nosotros no podemos llegar a privar de una terapia visual a una persona que lo necesita simplemente por prejuicios buenos o malos, ¿vale? Da igual de dónde venga, da igual qué idioma hable, da igual, lo que importa es el síntoma y el problema y si le podemos ayudar. Con eso en la cabeza, todo es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, los primeros muros son todos nuestros, son todos mentales, son todos muros psicológicos que nos impiden decirle de tú a ese padre o madre, te puedo ayudar y en tus manos queda la decisión de que sigamos adelante, ¿de acuerdo? Como padre y los que tengáis hijos me vais a entender, si mi hijo tiene un problema que no manejo la situación, imaginaos que no es un problema de óptica, es otra cosa, y voy a ese profesional y ese profesional no es claro, me va a costar volver y me va a costar entender lo que me está diciendo, pero si me es muy claro y me dice, oye, te puedo ayudar, si me queda la información clara, al ser mi hijo, muy probablemente me busque la vida, ¿vale? Todos tenemos nuestras vidas, tenemos nuestros horarios, nuestros trabajos, ¿vale? Pero si nosotros podemos ayudar a un niño o niña, nuestro deber es decir al padre, te puedo ayudar. Y ahora, él se busca la vida si se puede adaptar o no se puede adaptar. Eso ya es un problema de su parte, ¿de acuerdo? Entonces, el primer síntoma, el que más me he encontrado, el que más me habéis escrito por privado, es el síndrome del vendehumos. A ver si van a pensar que soy uno de estos que le está vendiendo algo que, vamos, como si fuese un gurú, ¿no? Que estoy vendiendo aquí humo, ¿vale? Ese síndrome es súper normal, sobre todo los que nunca habéis hecho muchas veces terapia visual, os estáis empezando, o no es muy recurrente, o no tenéis acceso a hacer incluso vosotros mismos los estudios binoculares y os toca de vez en cuando. El síndrome del vendehumos es muy típico porque al final lo que estás intentando es ayudarle, pero le estás intentando ayudar tanto que le estás privando de la oportunidad de empezar a hacer terapia. Entonces, lo primero de todo es eliminar el síndrome del vendehumos. Nosotros no estamos vendiendo nada malo, estamos haciendo un examen profundo de cuál es el problema binocular que tenga esta persona y esa persona si tiene un problema o si tenemos la posibilidad de ayudarle en alguna habilidad, por ejemplo, estoy hablando de personas con alto rendimiento deportivo que quieren mejorar, también es un paciente objetivo, o pacientes que han tenido un problema fisiológico, como puede ser una retinopatía y que tenga problemas de campo de visión, darle herramientas para que se pueda desenvolver mejor en su vida. Eso también está dentro del pack, no son todos niños. Pues nuestra labor es decir, oye, yo te puedo ayudar. Y el proceso es el siguiente, eso lo veremos después de cómo explicar el proceso. Pero lo primero es eliminar esa barrera, colocarnos como la figura de autoridad de esa sala y elevarnos y decir, oye, yo te puedo ayudar y vamos a hacer esto, ¿vale? Entonces, lo del síndrome de vendehumos lo tenemos que aparcar y dejarlo en un cajón porque no le viene bien absolutamente a nadie y al que más daño le haces es al de enfrente, ¿de acuerdo? Seguimos por aquí. Cuando tú tienes dudas, en este caso, el síndrome del vendehumos, te pone nervioso, no sabes qué decirle porque te sientes un estafador o te sientes un atracador, titubeas, no sabes cómo hablar, te expresas mal y las dudas se ven y eso, el que está delante, pues ya te está recogiendo una imagen tuya pues de inseguridad, una imagen de poco profesional. Eso es, seguro que alguna vez os ha pasado de explicarle a alguien la terapia visual o cualquier otra cosa y tener tantas cosas en la cabeza de cómo te está escuchando él que al final pues se contagia la duda y por tanto no le estás informando. Le estás incluso mal informando a veces, ¿de acuerdo? Hay que ser muy directos. Su hijo tiene este diagnóstico, se soluciona con terapia visual.
Punto. No hay que darle muchas vueltas. Otra cosa es luego resolver sus dudas, ¿vale? Pero hay que tener siempre claro que nosotros somos quien informa y quien le puede ayudar, ¿de acuerdo? Después, la inseguridad al poner el precio es un poco lo mismo que en el vendehumos, ¿no? La inseguridad al poner el precio, eso es algo que depende de cada centro. Cada sesión tiene un precio que lo determináis vosotros, si es vuestro centro o el que regente el centro, ¿de acuerdo? Pero al final ese precio es un precio que, como cuando vas al psicólogo, ¿de acuerdo? Tenemos unas sesiones, somos unos profesionales, tenemos un trabajo que hacer, ¿vale? Al final también es una forma de comprometer al paciente, de que ese precio que tú le estableces es una manera de un compromiso de la terapia, ¿vale? Por ejemplo, nosotros lo que solemos hacer es intentar que esos pacientes dejen el mes pagado. Cuando van a empezar la terapia visual, en lugar de hacer sesión por sesión, pues se hace en la primera semana del mes se paga todo el mes, ¿de acuerdo? Eso también sirve como compromiso a que luego no puedan irse, no abandonen la terapia visual porque sí, ¿vale? Todos tenemos algún paciente, yo personalmente tengo 2, que pagan día a día porque no se lo pueden organizar de otra manera y soy un poco laxo con ellos y me han fallado 2 o 3 veces o más a la terapia, ¿vale? Entonces, lo ideal es pagas al día la primera semana y te comprometes, ¿vale? No por nada, no por gestión comercial ni nada, sino te comprometes, ¿vale? Como el gimnasio estos que ahora está de moda pagar todo el año, ¿vale? Entonces, es un poco, ¿de acuerdo? Un segundito que vamos a admitir aquí a más que tenemos esperando. Seguimos. Bien, entonces, lo que os decía, tú vas al gimnasio cuando es gratis, pues alguno habrá, pero la gran mayoría, todo lo que sea gratis, no se compromete, ¿vale? Entonces, lo que decía de pagar las sesiones la primera semana del mes funciona súper bien, porque la gente se compromete. Se hace un contrato en el que tú pues, dices, oye, vas a pagar el primer día del mes, la sesión del mes, y si me avisas con 24 horas de antelación de que no vas a venir, te la puedo cambiar, ¿vale? Eso es, por ejemplo, como lo hacemos nosotros. Entonces, ese compromiso es necesario. El precio de la sesión, como decía, eso ya es como vosotros lo gestionéis, pero jamás, jamás, jamás se negocia. Tengo compañeros que lo hacen, jamás hagáis esto, ¿vale? El precio de la sesión que le vais a dar al paciente es inamovible, ¿vale? Esto no es un mercadillo, ¿vale? Lo digo porque me he encontrado con varios que lo hacen y la verdad que es no, para nada. No tenéis que decir, no justificar nada, simplemente decir, este es el precio y punto. ¿No te parece bien? Pues ya está, ¿vale? Pero no se negocia. Eso lo digo porque me habéis escrito casi, creo que son 14 personas que lo hacéis, ¿eh? O sea, no digo que seáis vosotros, pero me ha llamado la atención, me queda un poco frío. Vale, otra barrera, el tiempo, el que le puedan dedicar más tiempo o no a la terapia, ¿vale? Luego, ahora veréis más adelante cómo lo transmito en mi caso para los padres, pero el que tenga muchas extraescolares o el que tenga muchas cosas que hacer me da aún más motivos para decirle, oye, pues más motivos aún para hacer la terapia visual, porque si haces terapia visual, todas esas extraescolares las vas a hacer mejor, ¿vale? Es decir, la extraescolar me da igual cuál sea, ya sea deportiva, académica, la que quieras. Es mi forma de verlo, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero la optometría es que las va a mejorar todas, ¿vale? Porque si tú tienes un problema en cualquiera de los círculos de Skeffington, si lo tratamos, es que cualquier tarea la vas a desenvolver mejor, ¿vale? Si tú tienes un exceso acomodativo o tienes problemas oculomotores y estás dedicándote a hacer pádel o tenis, obviamente el tenis te va a ayudar, pero si lo puedes potenciar con la parte automática porque te está dando síntomas en el cole, pues 2 por 1, ¿vale? Entonces, al final es hacerle entender a la gente, a los padres y al niño también, que la terapia visual es como una especie de poción mágica que le va a hacer mejor en sus habilidades, porque la optometría, al final, estamos tocando el 60% del cerebro. Si ese 60% del cerebro lo potenciamos, literalmente estamos abriendo una caja de Pandora en las habilidades del niño, en su parte también emocional, es decir, le está abordando muchas ventajas y eso es lo que se tiene que plasmar cuando habláis con los padres, ¿vale? Lo que os decía aquí, la terapia visual con las extraescolares las potencia, no las compite. Entonces, cuando entienden eso, de repente ves a los padres cuchichear como, ay, pues vamos a quitarle de no sé qué o vamos a cambiar esto tal, encuentran los huecos, ¿vale? Al final la terapia visual potencia a cualquiera de todas ellas. Vale, entonces, ninguna de estas barreras, prácticamente ninguna, es externa. Por supuesto, hay muchos pacientes que por temas económicos no se lo van a poder permitir.
Eso está claro, pero nosotros no podemos juzgar eso de entrada. Eso ya serán ellos quien te lo pueda decir, ¿vale? Pero nosotros jamás tenemos que pensar que esa persona no se lo va a poder permitir o directamente te va a decir que no, ¿vale? Hay casos y casos en los que los ves venir, pero y hay que intentar no prejuzgar, ¿vale? Directamente dar la información lo más transparente posible, ¿vale? Otra barrera que hemos visto en los cuestionarios que os he enviado es encontrar más casos, ¿vale? Os lanzo una pregunta que me podéis abrir el micro, podéis escribir, aprovechando que somos poquitos. ¿Soléis tener problemas para encontrar casos? Es decir, me atrevo a decir, ¿cada cuánto encontráis un caso? ¿O con qué frecuencia soléis tener un paciente que decís, mira, este suele tener terapia? ¿O qué filtro usáis? Yo, mientras pensáis, os digo el mío. Yo siempre he trabajado en óptica de calle, siempre. Llevo 14 años trabajando en óptica de barrio con la gente y al final lo que haces es ver a la gente, ver su síntoma y ya me baso en... Sí, o sea, me refiero a que mi punto de entrada es la misma gente de la calle. También, en el caso del centro donde trabajamos, tenemos bastante publicidad en el sentido de que si hay problemas binoculares y tienes alguna curiosidad, al buscar, nosotros aparecemos, ¿vale? Pero eso ya es cuestión de marketing. Pero en el gabinete, no sé si vosotros hacéis alguna pregunta específica o ya directamente cuando veis algo raro le plantáis el cuestionario, ¿vale? Yo generalmente ya me curo de eso, no les planto el cuestionario en plan, mira, vas a rellenar este cuestionario y nos vamos a ver directamente en el examen binocular, ¿vale? Muchas veces hago preguntas concretas. Pues veo que están haciendo un test de cerca y como que les cuesta un poquito y si es un niño, pues le digo, ¿te vibran las letras? O a veces te saltas alguna o te pierdes al leer. Eso muchas veces si te dicen que sí y a lo mejor el padre o madre no tiene ni idea, se quedan como, sí, tú te saltas las letras, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo te vibran las letras? ¿O desde cuándo no te enteras de lo que estás leyendo? Entonces, son como activadores, ¿vale? Son como activadores para que los padres ya se hagan a la idea, si hay un problema, de que ese niño o niña pues necesita terapia visual, ¿vale? Entonces, hay que intentar en el mismo gabinete, pues, preguntar esto, ya no esperar al cuestionario, directamente sacar ya de ese cuestionario mental que tenéis para intentar acceder a más pacientes nuevos, ¿vale? Hay muchas personas que, pues eso, no rinden leyendo o hay algunos que son simplemente adultos que tienen problemas de visión cercana, que están en el ordenador y tienen problemas luego de mirar de lejos, ¿vale? Son síntomas que se pueden ir preguntando en el mismo gabinete cuando lo estás graduando, ¿vale? Estas son las preguntas que os decía, ¿vale? ¿Qué tal le va en el colegio? Cuando lees, entiende lo que has leído. La pregunta de qué tal le va en el colegio es de las mejores, porque al final te da un feedback. Si te dice que va bien en el colegio, puede ser que sí, puede ser que no. Si te dice que va mal en el colegio, ya dices, vale, va mal en el colegio y muchas veces, casi es que de verdad hay muchísimas veces que por un problema binocular. Cuando dicen que sí, puede ser que los padres no te lo quieren decir o que realmente vaya bien, ¿vale? Entonces, pero esa pregunta es muy buena, te da mucha información. Si se te mueven las letras, si cuando lees entiendes lo que has leído, si te gustan las matemáticas, por ejemplo. Eso es una que hago mucho porque cuando le encantan las matemáticas suele estar relacionado a que no le gustan las letras. Y si no le gustan las letras, a veces esconde un problema binocular, ¿vale? Ya sea de lateralidad o binocularidad, ¿vale? O sea, puede ser de diferentes índoles, pero da información. La idea es preguntar muchísimo, ¿vale? Luego está el adulto que se cree que ve bien, que tras un rato con el ordenador pues le cuesta enfocar de lejos, o en una conversación le cuesta mirar al de enfrente y eso esconde un problema de traumatismo craneoencefálico. Son preguntas que siempre hay que soltar, o si ves que te desvías mucho la mirada, se puede decir. Yo lo que hago es le miro directamente a la cara y le digo, una pregunta como profesional, no te juzgo. ¿Te cuesta mirarme a la cara? Por ejemplo, ¿vale? O te sientes incómodo cuando me estás mirando, o te sientes incómodo cuando la gente te mira y estás hablando con ella. Hay gente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y simplemente el hecho de estar a una distancia muy cercana ya les incomoda, ¿vale? Y ya se soluciona muchas veces con prismas, pero ya te da más información, ¿vale? Y la última, que esa se la encuentro un montón. Si cierras un ojo cuando estás viendo el móvil por la noche, que es lo que estás en la cama y estás ahí viendo el móvil con un solo ojo. Eso también es indicativo de algún problema binocular, ¿vale? Después, el otro lado de la mesa, los que tenemos enfrente, que son los padres, ¿vale? Estos padres que están ahí preocupados por sus hijos y están en tu centro por un motivo. Si no estuviesen preocupados, si no tuviesen una preocupación de esta índole, no estarían. Por tanto, te van a escuchar. Simplemente hay que decir las cosas correctamente, ¿vale? Las barreras que tiene la familia suelen ser estas. No ven el problema real,
Es decir, pero si el niño ve bien, el niño está viendo la pantalla, ve los videojuegos, ve perfectamente, pero no está entendiendo el problema, no está entendiendo que el que no lea bien o que tenga que usar el dedo viene de un problema oculomotor y se puede tratar. O el que esté leyendo y tenga que estar pegado y luego de lejos no vea, muchas veces es un exceso acomodativo. Todo eso hay que trasladárselo al lenguaje de ellos, ¿vale? Pero tienen que saber que eso se trata y que ese es el problema. Los precios, el precio sin contexto, ¿vale? Cuando decimos el precio de la terapia visual, lo que os decía, hay que entender que cada sesión vale X, me lo invento, 50 euros. Pues esos 50 euros es el coste de lo que te da el erradicar el problema de ese paciente. Es decir, ¿cuánto pagarías para que tu hijo lea bien? ¿Cuánto pagarías para que tu hijo asimile bien el texto? ¿Cuánto pagarías para que tu hijo le deje de doler la cabeza? Ese es el enfoque, ¿vale? Porque así, a mí sí me dicen, si pagas 200 euros, 300 euros, me da igual una cantidad, la que sea, X, pero una cantidad cerrada o más o menos abierta, y si le quita el problema a tu hijo, queda muy claro, ¿vale? Porque al final es como lo que os decía del carnet del coche. Podéis utilizar ese símil. Es como el carnet del coche. Pagas una vez, pero luego no tienes que volver, ¿vale? Se queda todo integrado en el cuerpo, en el sistema visual y no tienes que estar volviendo, ¿vale? Si está todo bien trabajado. Luego, la barrera número 3, la logística, ¿vale? Lo que os decía, encontrar un hueco o tengo las agendas llenas, los hermanos, no sé qué. Hay un hermano que es que tiene algo peor, eso a ti te tiene que dar igual, ¿vale? Lo que tienes que hacer es centrarte en ese paciente. En lo que tengan en su vida te tiene que dar igual e insisto, hay que decir siempre que al final esa hora que le va a dedicar a la semana a hacer terapia visual más el tiempo que haga en casa le va a potenciar todo el resto de actividades que tenga, ¿vale? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Hay muchas veces que hay que tocar los puntos de dolor. El punto de dolor para mí más fuerte que he visto en los padres es la palabra abandono escolar. Yo he encontrado con muchos casos de 16, 17 años de abandono escolar y luego te das cuenta que eran ambliopes y tenían una visión binocular muy mala, si directamente no tenían convergencia o cosas así que dices, esto si lo hubiésemos visto con 7 años, 8, no hubiese habido abandono escolar, ¿vale? Entonces, atacar a esos puntos, pero para dar una transmisión mejor, una mejor comunicación, para nada es manipular el mensaje, es lo que debéis hacer y lo que yo hago, ¿vale? Yo siempre intento evitar situaciones peores. El que no hagan terapia, para mí es una situación peor, ¿vale? Una vez que ha visto que tiene solución el problema de este paciente. Y luego el 4 es el miedo a fallar, ¿vale? El miedo a hacerlo mal. El miedo a, vale, los tengo dentro, pero luego ¿qué van a pensar de mí si no va bien? O el miedo a decir, madre mía, está trabajando aquí, pero en casa no hace nada y me van a echar a mí la culpa. O van a ir al oftalmólogo y el oftalmólogo me va a poner a parir, ¿vale? Que eso nos ha pasado a todos. Ese miedo se tiene que evaporar, porque la optometría comportamental es, vamos, me atrevo a decir, la especialidad o la rama de la optometría más benévola para los que tienen miedo en este sentido, ¿vale? Porque si tenéis miedo o si no tenéis una confianza, la optometría comportamental, como no sigue una norma súper sólida, fija y rígida, sino que os podéis saltar un poco las cosas para adaptarlo al paciente, tenéis que pensar en esa vía, que la optometría comportamental se adapta a cada niño. Simplemente basta que apliquéis los conceptos, ¿vale? Jamás vais a fallar si estáis haciendo terapia visual a un niño, ¿vale? Si lo enfocáis bien, si el niño está trabajando y si lo mantenéis a un buen nivel. Y si veis que, por ejemplo, es un problema de conceptos, de formación, pues formación tenéis por un tubo, ¿vale? Entonces, es cuestión de atacar uno de los dos casos. Pero el miedo a hacerlo mal, hay una premisa que es que tú siempre vas a saber más que el paciente, siempre, ¿vale? Y que los padres, por muy flipados que vengan con el tema de ChatGPT, que vamos, lo habréis visto, o con el cuñado, con el vecino, o con lo que sea, ¿vale? Con la profesora. Vosotros los profesionales y sois los que más sabéis, ¿vale? Eso os tiene que quedar claro del día 1. Entonces, conseguir el sí, una vez que imaginaos, ya habéis hecho estudio, habéis hablado con los padres y ya os han dicho, venga, vale, vamos a empezar. Pues eso es la mitad del trabajo, porque al final hay que trabajar más cosas. Ya no es solamente pactar la sesión de trabajo, sino tienen que quedar claras los compromisos, ¿de acuerdo? Porque si no hay compromiso, se lo deja o no está 100% focalizado en el trabajo que tiene que realizar, ¿de acuerdo? Lo típico, consigo que empiecen, pero no trabajan en casa y lo dejan, ¿vale? Es con diferencia, ya os digo, del formulario, que ahora os lo enseñaré, que tengo por aquí, es lo que más habéis dicho. Entonces, esa vía, el que no trabajan en casa,
todo se puede trabajar, ¿vale? Todo se puede mejorar. De hecho, la actualización que hemos hecho de Percentalis es precisamente para esto. Aprovechando que estamos hablando de esto, os enseño un poquito la aplicación por dentro, cómo se ve en este sentido. Os comparto por aquí la aplicación, ¿vale? Entonces, esta es la aplicación de Percentalis y básicamente, en este caso, luego os la voy a enseñar más profundamente, pero para cada paciente, este es el mío de prueba, está la pestaña de teleoptometría y la pestaña de teleoptometría esconde el gráfico de lo que están trabajando en casa, el tiempo que hacen por sesión, cuánto tiempo están haciendo trabajos, si tienen la licencia activa o no, los ejercicios que le vais a pautar, ¿vale? O sea, es como un comando donde vais a ver, un centro de mando donde vais a ver todos los trabajos que está haciendo el paciente, ¿de acuerdo? Esto lo enseñaré un poquito más, más intensamente después, ¿de acuerdo? Por tanto, el trabajo, las grietas son siempre las mismas. El trabajo de casa no ocurre. O lo típico, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Has podido trabajar? No, se me ha olvidado. O no, no estaba en casa o lo que sea, ¿vale? Nos pasa a todos. El resultado, que muchas veces no están viendo el resultado los padres directamente. A veces hay que enseñárselo, ¿vale? O hacerle preguntas. ¿Qué tal va leyendo? ¿Ha dejado de utilizar el dedo o sigue utilizando el dedo? Ah, pues no, ya no. Pues este tipo de feedback es súper importante. De ahí a que en Percentalis se puede imprimir los informes cada vez que vengan, ¿vale? Porque eso es súper importante. El feedback de, mira, hemos trabajado en esto. Ayuda a ese, nadie lo ve, que hay muchos padres que no notan cambio y a veces sí que lo hay, o sea, casi siempre lo hay. Lo que pasa es que hay padres que están en otras cosas. Entonces, eso de que no se note el avance o que no se vea, pues bueno, eso se va a acabar, ¿vale? Después, seguimos. Aquí. No sé cómo lo decís vosotros, pero yo siempre digo la misma proporción. El 40% del trabajo está en mis manos. El 60% está en las tuyas, en el trabajo que hagas en casa. El 60% está en el padre, en la madre y el crío, ¿vale? En los tres. Porque al final los tres se tienen que comprometer. No solo la madre, no solo el padre, no solo los padres, también el hijo, no solo el hijo, ¿vale? Que por cierto, cuando se compromete solo el hijo funciona bien, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Pero tienen que estar todos comprometidos, ¿vale? Y si no se hace trabajo en casa, ya lo sabéis, no funciona. Todos recordáis cuando fuisteis en bici la primera vez, sin ruedines, seguro. Y si hubieseis dejado de ir en bici desde ese día, no os acordaríais de ir en bici, ¿vale? La terapia visual es lo mismo. Cuando hacen el clic, por ejemplo, de ver una imagen, un estereograma, que hacen el clic del wow, ven esa estereopsis, o están trabajando el introducir las cañitas, órganos de arroz, y hacen el clic de calcular la distancia, ya sabéis a lo que me refiero. Y no lo trabajan en casa, no sirve absolutamente de nada. Cuando vuelve la semana siguiente está igual o incluso a veces peor porque viene frustrado, ¿vale? Entonces, es súper importante dejar claro que el porcentaje de trabajo de la terapia visual es 60% suyo. Y a veces hay casos que más, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a cerrar el trato? ¿Vale? Es decir, ¿cómo vamos a contar a los padres? Oye, necesitamos terapia visual. Hay que utilizar los siguientes mecanismos para que tu hijo deje de tener este problema. Estos son los pasos, ¿vale? O sea, primero realizamos un examen binocular, comentamos los resultados. No sé cómo lo hacéis vosotros, pero yo el examen binocular lo hago muy dinámico, voy hablando todo el tiempo con ellos. Y cuando hay un fallo, por ejemplo, me salta una línea en el DEM o hay un fallo en la cuerda de Brock, se lo explico inmediatamente a los padres, así rápido, pero van viendo que, ostras, se está desgranando aquí algo, ¿vale? Que no sea principio, hago la prueba, final, mira, he encontrado esto. No, dinámico, ¿vale? Comentar los resultados, es decir, una vez que se ha acabado el examen, pues los sentamos, yo me siento justamente en esta mesa, y hablar con los padres de lo que has visto, cuáles son los puntos débiles, cuáles, sobre todo los padres, lo que les interesa no es que le digas qué es lo que está mal. Lo que quieren saber a veces es qué es lo que se puede mejorar directamente, o sea, qué es lo que va a ganar con la terapia visual. ¿Mi hijo va a valer bien? O sea, ¿mi hijo va a valer rápido o no va a valer rápido? ¿Mi hijo va a tener problemas de dolor de cabeza o no va a tener dolor? Eso es, ¿vale? No es lo mismo decir, su hijo tiene un problema acomodativo que le puedo ayudar a su hijo a que no tenga dolor de cabeza. Las palabras son lo más poderoso de este mundo. Y si las dices bien, consigues lo que quieres. Si las dices mal, no, ¿vale? Hay que hablarles en su idioma. Yo nunca digo el diagnóstico, lo digo en el informe, pero en el examen, salvo que me lo pregunten directamente, no digo, pues su hijo tiene tal. No, le digo, en esto le puedo ayudar o en esto lo vamos a tratar. O directamente ya asumo que se va a hacer y digo,
pues mira, Juanito vendrá una vez a la semana, trataremos el problema y el dolor de cabeza desaparecerá. Por ejemplo, ya les planteo en su cabeza, les aterrizo y le dibujo la idea de que va a hacer terapia visual y que se va a acabar el problema, ¿vale? Y entonces, una vez dicho eso, por supuesto, lo que os decía, del 40% del trabajo es vuestro, el 60% va para casa, pues exponer las condiciones, ¿vale? Las condiciones son el precio de la terapia visual y el precio de la teleoptometría. Yo las incluyo en todas. La teleoptometría me estoy refiriendo a ese trabajo en casa desde la aplicación de Perfectalis que ahora os mostraré, ¿vale? Lo meto todo en el mismo pack. Digo, mira, la terapia vale X, eso está en el consentimiento de la terapia, la duración te la van a preguntar y yo jamás la digo porque siempre digo lo mismo, digo, es imposible que te pueda decir una duración porque hay niños que es más, otros que es menos, ¿vale? Pero el precio es este. Y luego también necesitas este set de trabajo en casa, que es esta aplicación, que vale 20 euros al mes y eso es algo que os lo pagan a vosotros, ¿vale? ¿Por qué esta aplicación? O sea, directamente es la aplicación, ya lo digo, la aplicación para trabajar en casa. Punto. Como ya saben que el 60% lo hacen ellos, pues les digo, para trabajar en casa, para que yo pueda monitorear lo que hacéis y si tenéis dudas me podéis preguntar, porque hay un chat, esta aplicación, ¿vale? Entonces ya van con la idea. Y insisto, esto es una tuerca más en el compromiso, porque el que se escapen en casa es tan común que somos así de cabezones todos, o pagamos o no lo hacemos, ¿vale? Entonces, el precio que tiene el bono de teleoptometría para el paciente son entre 59 y 69, depende de lo que queráis ponerle vosotros, pero ya está pagando 3 meses de licencia conectado con vosotros que le vais a pautar los ejercicios desde la aplicación. Entonces, ya el compromiso es superior. Y una vez dicho las condiciones, es cuando se realiza el trato. ¿Qué día vamos a empezar? Vamos a buscar un hueco, el hueco que mejor os vaya, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, los claves es el paso 3 y el 4. Proponer la solución, o sea, no los problemas, no cuál es el diagnóstico del hijo, sí, eso en el informe, pero en el in situ, en directo, en caliente, las soluciones, ¿vale? Vamos a quitar el dolor de cabeza a su hijo haciendo esto, ¿de acuerdo? Esa es lo que mejor funciona en este caso. Ahora vamos a ver más cosas, pero el hablarle directamente de soluciones es siempre lo mejor. Fijaos que cuando estamos proponiendo la terapia ocurre una cosa muy común que nos pasa a todos. ¿Cuántas veces os ha pasado? Lo típico, de voy a coger algo y no quiero que se caiga algo, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger este plato y no quiero que se me caiga el cubierto. Cuando te enfocas en que no ocurra algo, acaba ocurriendo. Cuando te enfocas en evitar un accidente, acaba ocurriendo el accidente. Cuando te enfocas en no cruzarte con esa persona que no quieres cruzarte, te la cruzas. Pues aquí es lo mismo, si te enfocas en me va a decir que no, es que te va a decir que no, ¿vale? Hay que ir al revés, hay que decir, hay que pensar, es que no es que me va a decir que sí, ¿vale? Directamente. Porque si tú vas dudando de que no hay o sea, de que hay posibilidades de que te diga que no, ya la hemos liado, ¿vale? Tiene que ser, vamos, directo. En tu cabeza tiene que estar ya dibujado que sí que va a asistir a terapia visual, ¿vale? Insisto que eso es súper fundamental, lo tenéis que entrenar. No es una cuestión de soberbia ni de arrogancia, es una cuestión de profesionalidad. Si asumís que va a empezar la terapia, lo harán. Os lo garantizo que funciona muy bien, ¿vale? Bien, lo que os decía, los pasos, el primer paso ya lo vimos sobre todo en el webinar anterior, que es el examen binocular. No os voy a decir cómo se hace un examen binocular, lo sabéis todos mejor de sobra, incluso mejor que yo, pero el examen binocular, en cuanto a lo que es el cierre de la terapia visual, lo que os tengo que decir es lo que os decía antes. Esa bitransmisión, ese eje de 2 vías. De estoy haciendo una prueba y le voy comentando, pues mira, ¿has visto eso? ¿Te has fijado en su ojo? O, ponte aquí detrás de su ojo. El colaborar funciona mogollón, funciona muy bien, porque al final no solamente le estás enseñando al paciente, al padre del paciente, la realidad, sino encima le estás divulgando lo que hacemos, que eso es, vamos, funciona súper bien. Cuando hacen ese clic de, ostras, aquí están viendo esto con una cuerda y una bola. Funciona muy bien y estás haciendo la cama a que te digan que sí, porque van a confiar en ti, ¿vale? Entonces, eso es súper importante. El examen binocular, no os vengo a decir cómo se hace, os vengo a decir que intentad siempre involucrar a los padres si están claro. Involucrar también al paciente, que vea lo que pasa, ¿vale? Tiene que ser muy dinámico, técnico, profesional, todo lo que queráis, pero muy dinámico con el paciente. Tiene que haber mucha comunicación, ¿vale? Yo sé que más de uno es muy clínico, muy analítico y está ahí. Lo podéis hacer a voz abierta, lo podéis hacer en voz alta, nadie os va a criticar, ¿vale? O sea, podéis hablar directamente con los pacientes, ¿vale?
después, la segunda parte que hablábamos, el comentar los resultados, ¿vale? A este ejemplo que pongo aquí, a Martina le cuesta mantener los dos ojos abiertos en equipo al leer. ¿Os pasa que los deberes de 20 minutos se convierten en hora y media? Que empiezan bien y va apagando, pues exactamente esto. O sea, es plantearles situaciones reales que les pasa, que sabéis que les pasa, y decirle, ¿os pasa que se cansa leyendo? ¿Os pasa que le da dolor de cabeza? Pues es por esto, hemos encontrado la razón. Así que en terapia visual, viniendo, lo vamos a solucionar, ¿de acuerdo? Eso está correcto. Lo que no está correcto es, pues mire, Marina tiene una exoforia descompensada en cerca, con una acá abajo. Eso no lo entiende nadie, ¿vale? De pacientes. No habléis técnico en este momento, ¿vale? El momento de hablar técnico no es este, es en el informe, ¿vale? O cuando os pregunta un profesor, o cuando os pregunta algo, ¿vale? Pero los tecnicismos, fuera, al informe, porque para eso está el informe. Pero al del tú a tú, al padre, madre que son, me da igual que sean catedráticos, ¿vale? Del tú a tú, ¿vale? A lo mejor el padre o madre y es catedrático y te pregunta por tecnicismos, pues se los das. Pero siempre hay que ir con el mensaje claro, ¿vale? El lenguaje como si se estuviese diciendo a un niño, ¿vale? Entonces, los puntos de dolor que os decía antes, ¿vale? Antes de los datos hay que conectarlos, ¿vale? Aquí os digo, muchos padres tuvieron lo mismo de pequeños y nadie lo trató. No sé si vosotros en el cuestionario ponéis la pregunta de antecedentes, ¿vale? La pregunta de antecedentes yo la uso para esto, que es intentar enlazar un posible caso común del hijo con el padre. Es decir, que si el hijo tiene ambliopía, que el padre también lo haya tenido y no se le hayan tratado, ¿vale? Unir esa conexión de ese posible afectamiento, porque muchas veces los padres se ven reflejados en los hijos cuando les descubres algo, eso es muy bueno, porque automáticamente es sí a la terapia, porque saben que lo necesitan, ¿vale? Entonces, de eso es tan importante con hablar con los padres, ¿vale? Entonces, los puntos de dolor que tenemos aquí de el rendimiento académico que no acompaña el esfuerzo, la frustración diaria con los deberes, la integración social, incluso que el niño se queda atrás y en clase lo aíslan, la autoestima, que es torpe, ¿vale? Pues hay que decirles siempre los beneficios reales. No hay que decir lo que decía, no hay que tocar los problemas, hay que tocar lo que se arregla directamente el final, que es el rendimiento académico a su altura, mayor fortaleza emocional, igualdad de condiciones con sus compañeros o por encima, porque muchas veces todos están trabajando a una dificultad mucho más alta que sus compañeros y cuando les das alas, vamos, se come la clase, ¿vale? Y que esto no es un parche, esto es una herramienta para toda la vida, ¿vale? No es una muleta, no es unas ruedines, esto es algo que se integra en tu sistema nervioso y lo vas a usar toda tu vida. Por tanto, perdón, quien firma sabiendo que el 60% es su trabajo, se compromete de verdad, ¿vale? Se gestiona la expectativa, reparte la responsabilidad, porque si la responsabilidad recae en un 60% en ellos, cuando no avanza, subconscientemente saben que el problema también es suyo, ¿vale? Entonces previene el abandono, ¿vale? Y las condiciones, lo que os decía antes, ¿vale? Es lo que hemos hablado. Las condiciones de vuestro centro y yo sumo siempre lo del bono de otometría porque es una manera de afianzar el trabajo en casa, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito ahora esto, ¿vale? Que esto es lo del trabajo en casa. Mira, vamos a cambiar de pestaña por aquí. Así, vale. Dicho esto, si tenéis alguna duda, me comentáis, ¿vale? Yo simplemente os estoy diciendo cuál es mi manera de abordar la terapia visual en un estudio nuevo, ¿vale? Yo no lo digo de arrogancia, pero no hay ni un estudio que haya necesitado terapia que no haya contratado terapia visual que haya pasado por mis manos. Y la clave, de verdad, la clave es decirlo, si eres padre o madre, es ponerte en su lugar y hablarle claro. Decirle, mira, su hijo tiene este problema, lo vamos a ayudar. Simplemente, no hay que estar pensando en cosas raras. Es esto, ¿vale? Esa es la clave. Vale, os enseño un poquito la aplicación, ¿vale? Como os decía al principio, hemos hecho, anoche se actualizó Perceptalis. Ahora Perceptalis está en Polaris, que es la primera gran actualización. Perceptalis va a tener bastantes actualizaciones a lo largo de su vida para mejorar diferentes aspectos. Y esta primera se llama Polaris, que es la estrella polar, porque al final es lo que nos guía, lo que nos marca la ruta, enfocado siempre e inspirado hacia la teleoptometría, ¿vale? Como sabéis, los que estáis usando Perceptalis, que aquí sois unos cuantos, en Perceptalis lo que os vais a encontrar al abrir es esta aplicación, es un dashboard en el que tenéis pues, el perfil del paciente. Realmente lo que os encontráis al entrar no es esto, sería esto, ¿vale? Tenéis aquí todos vuestros pacientes o para crear nuevos.
y los que ya se han dado de alta. Los que están activos arriba, los que están en alta abajo. Siempre podéis entrar igualmente aunque estén de alta, ¿vale? Vamos a entrar al mío, que es el que tengo de prueba para poder enseñaros. Aquí os aparece la versión, que es Polaris. A eso, para quien lo tenga, no tiene que hacer nada, se actualiza solo. Y aquí tenéis este panel. Vale. ¿Cómo funciona la teleoptometría? La teleoptometría es un concepto súper fácil. Lo primero, como centro, vosotros lo que tenéis que hacer es, creáis un paciente, tenéis aquí la ficha del paciente. Si lo tenéis ya todo trabajado, que habéis hecho sesiones, os saldrá un panel como este, con trabajos ya hechos. Si no, os saldrá vacío. Eso es indiferente, porque lo que vais a hacer es iros aquí al panel de teleoptometría, ¿de acuerdo? En el panel de teleoptometría, si ha trabajado en casa, ya os sale pues lo que ha ido trabajando, ¿vale? Y es otro panel de entrada para poner una invitación en su mail, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros vais a invitar al paciente a que se una a la aplicación de vuestra mano. Todos los pacientes tenéis que saber todos sus datos y los vuestros. Están todos, perdón, encriptados por la Ley de Protección de Datos. Nadie tiene acceso a eso. Ni yo, de hecho, ni vosotros, ¿vale? Yo solamente puedo acceder a su mail sin verlo con la aplicación cuando se pierden las contraseñas, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que un paciente se hace la cuenta y pierde la contraseña. Vale, yo tengo una manera de enviarle un mail para que restablezca la contraseña, pero no lo hago yo, le hace un sistema, una nube, ¿vale? Encriptada, eso es automático, ¿vale? Esto pasa en los bancos, pasa en todos los programas que requieran un logueo, ¿vale? Y si no lo tienen, ahí hay un compromiso de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la teleoptometría? Pues muy sencillo. Cuando vais aquí, ¿de acuerdo? Aquí os aparecerá, si no tiene licencia, voy a entrar a un paciente que no haya trabajado nunca teleoptometría. Entonces, al entrar aquí en la parte de teleoptometría, os va a decir que tenéis que renovar la licencia o invitar al paciente aquí abajo, ¿vale? Sin teleoptometría activa. Entonces, aquí podéis activar al paciente. Le dais a invitar y os aparece esta pestaña, ¿vale? Aquí arriba os salen los bonos que tenéis. Si tenéis bonos o si no tenéis, os aparecerá aquí el número. Pero el funcionamiento es el siguiente. Aquí tenéis un número de bonos, los cuales van a ser consumidos cuando invitáis a un paciente. Es decir, aquí ponéis el nombre del paciente, ponéis un mail. Muy importante que el mail esté bien puesto, porque si no está bien puesto, luego se puede arreglar, pero es un lío porque se pierde el bono, se pierde el mail. Entonces, el mail tiene que estar bien puesto, ¿vale? Al darle aquí a crear una cuenta, os consume un bono, ¿vale? Y el paciente recibe un mail igual a los que habéis utilizado Perceptalis de crear la contraseña, ¿vale? Entonces, el paciente entra en el mail, se loguea, mete la contraseña y ya está dentro, ¿vale? Ese es el primer paso. Vosotros previamente le habéis vendido en vuestro centro, en vuestro TPV, es decir, no pagan nada por aquí, lo pagan en vuestro centro, el bono de teleoptometría, ¿vale? Lo podéis crear en vuestro sistema o como lo gestionéis vosotros y ese bono tiene un precio de 59 a 69, el precio que vosotros estipuléis, ¿vale? No recomiendo por debajo de 59 por un tema de beneficio vuestro y no os recomiendo por encima de 69 porque me parecería caro para una licencia de 3 meses, pero eso os lo dejo a vuestra cuenta, ¿vale? Sois libres de ponerle el precio que queráis. Esos bonos, cuando lo compra el paciente, vosotros ya venís aquí y le hacéis la invitación. ¿Cómo se compran los bonos? Pues los tenéis aquí arriba, ¿vale? Podéis comprar bonos y os aparecen todos los packs que hay, ¿vale? Os sale más o menos con el IVA incluido a unos 30, ¿vale? Depende del pack que pilléis. Si pilláis 5, 36, si te pilláis 29, ¿vale? Entonces, cuanto más pillas, pues más barato. Pero la esencia de esta no es pillar más o menos. La esencia es que el paciente tenga una herramienta para trabajar en casa y la esencia vuestra, como comercio, ya hablo a nivel comercial, si vosotros hacéis durante el año 10 teleoptometrías, bueno, realmente 12 creo que son, con el beneficio que obtenéis, porque al final estáis convirtiendo la inversión en el doble, ya os pagáis la licencia de Perceptalis, ¿vale? Es decir, la licencia de Perceptalis tiene un precio de 499, que ahora lo vais a ver después, ya con IVA incluido. Si vosotros vendéis los 10 bonos, estáis ganando otros 300. Si vendéis unos 12 bonos al año, o sea, un paciente al mes, os pagáis la licencia, ¿vale? Directamente. Os sale gratis el programa. Y vuestros pacientes están controlados. También deciros que cada paciente, esa licencia son 3 meses. Si a los 3 meses se acaba, le hacéis un reconocimiento, una reevaluación y el paciente no tiene que volver, listo. Pero si queréis ampliársela, ya sea por mantenimiento o porque necesita seguir haciendo terapia, le volvéis a vender un bono y le volvéis a enviar este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que os pueden ir comprando incluso reiteradamente, ¿vale? Insisto, el objetivo de esto, es verdad que esto os lucra, ¿vale? Porque os da un beneficio, que eso también es importante para todo centro de terapia visual.
pero sobre todo es el compromiso del paciente. De verdad, lo tengo demostrado. Quien paga para trabajar en casa, trabaja en casa, ¿vale? Una vez que el paciente os ha comprado ya el bono y ya está dentro, vamos a cambiar aquí de paciente, os voy a enseñar el mío. Aquí, pacientes, vamos al mío, aquí, ¿vale? Una vez ya el paciente tiene la licencia hecha, nos vamos a ir aquí arriba donde pone pautas, ¿vale? Aquí también nos sale pautas, o directamente, si estás en el perfil del paciente concreto, aquí, en teleoptometría, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho la última aplicación de Perceptalis, los que no la hayáis visto nunca, pues os va nuevo, o sea que os da igual, pero los que ya habéis probado Perceptalis, aquí os aparece esta nueva sección con otros colores, pero sobre todo esto ha cambiado, ahora es más directo, ya tenéis directamente el panel del seguimiento del paciente, de lo que ha ido trabajando, de la gráfica de araña, que es muy visual de lo que ha estado trabajando, y luego abajo aparece la pauta, es decir, lo que vosotros vais a recomendar al paciente trabajar, ¿vale? Cartas de HART, va por grupos, ¿vale? Esto antes no estaba en grupos, ahora está ordenado por grupos, urgencias, acomodación, lectura, ¿vale? Vosotros elegís las pautas que queráis, ¿vale? Vamos a poner solamente, por ejemplo, vamos a poner rastreo de palabras solo, ¿vale? Y aquí abajo un mensaje, ¿vale? En el mensaje es como cuando se va de la sesión en la clínica y le dices, Manolito, tienes que hacer estos ejercicios con el metrónomo tanto o tienes que hacerlo de la siguiente manera. Pues en ese caso, aquí es donde vas a poner el mensaje, ¿vale? Porque eso le va a aparecer a ellos en la aplicación y ya os voy a enseñar cómo. Pero este mensaje es lo que a ellos les sale en medio. Es decir, esto es lo que te dice tu optometrista, ¿vale? Aparte de las herramientas y los procedimientos que le vais a poner. Otra novedad de esta actualización, antes tú solamente ponías esto, ¿vale? Lo que sea. Y al paciente directamente se le abría la aplicación. Por ejemplo, si yo activaba cartas de HART, pues antes, si el paciente abría cartas de HART, ya automáticamente le salía así, con todo esto sin activar. Podía estar aquí volviéndose loco para poner, a ver cómo lo hago, qué me ha dicho, no sé qué. Eso ya no existe, ¿vale? Ahora se hace de otra manera como os voy a enseñar, ¿vale? Imaginad que tenéis un paciente, que aprovecho esta carta, que le vais a hacer oculomotricidad, estáis con carta de HART y decís, vale, con este paciente que está empezando, quiero que solo haga la carta de HART, pero quiero que lo haga con vibración, por ejemplo, ¿vale? O como queráis, la configuración que queráis. Vamos a decir que sea en vibración, ¿vale? Pues vosotros hacéis lo siguiente, configuráis la vibración, una por aquí, otra por allá, ¿vale? Por ejemplo. Y entonces, abajo del todo, ahora hay un botón que pone asignar esta configuración a un paciente, ¿de acuerdo? Si le dais aquí, os sale una lista de todos vuestros pacientes, elegís el que queréis, me lo voy a poner yo, le dais y listo. Ese paciente, en cuanto abra la aplicación, ahora lo vais a ver, ya aparece con esto, así, tal cual, como lo estáis viendo vosotros, ¿vale? De hecho, le sale así, ¿vale? Entonces ya directamente lo puede hacer sin tener que estar trasteando los comandos, ¿vale? Eso es una línea, una barrera de adherencia que me está dando cuenta que siempre da problemas, ya está fuera, ¿vale? Ahora es tan fácil como se lo pautáis vosotros, se lo configuráis, lo dejáis listo y le dais, ¿vale? Entonces, vamos a configurar, vamos a suponer que hemos puesto este caso. Bien, pues entonces, ¿cómo lo ve el paciente? De la siguiente manera, quitamos esta sesión, me meto la mía, permiso. Y el paciente ya directamente me aparece aquí lo que tiene seleccionado, ¿vale? Había puesto la de cordón de Brock, se me había olvidado quitarla, pero aquí aparece lo de las cartas de HART, ¿vale? Esto es lo que ve el paciente, ¿vale? Sale una barra arriba con, bueno, con su nombre, calibrar las gafas de anaglifo, su progreso, el menú. Es todo muy sencillo, ¿vale? Mucho más simple que la aplicación que tenéis vosotros, ¿vale? Porque al final no es necesario que el paciente vea tantas cosas, ¿vale? Tiene que ser mucho más sencillo. Entonces, tenéis aquí el menú, es el ejercicio que tú le has puesto aquí arriba, ya directamente configurado, ¿veis? Y no puede tocar nada, ya directamente está configurado, ¿vale? Y le dais a empezar y listo, ¿vale? Mucho más sencillo. Después, si volvéis atrás, de hecho, él puede hacer otros ejercicios, pero ya le estipuláis cuál queréis. Después, aquí abajo, la pauta, ¿vale? Aquí sale el mensaje que tú le has puesto. Y aquí abajo es un chat en el cual podéis hablar de lo que queráis, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, es como un WhatsApp, ¿vale? El progreso que va haciendo a día, cómo va trabajando, los logros, que es una forma de entretenerles más. Y el progreso, aquí arriba, esto sobre todo para los papás, ¿vale? Para ver eso que ya se duermen los niños, cogen en la tablet y ven lo que han hecho, le dan aquí a mi progreso y aquí aparece lo que han ido trabajando. Por aplicación, lo que ha ido trabajando en casa
qué tiempo le ha dedicado. Esta sesión es mía de prueba, por eso aparece aquí una burrada de tiempo y de todo, porque es de prueba, ¿vale? Pero aquí aparece pues lo que ha trabajado, cuántas sesiones ha hecho, cuáles ha hecho, ¿vale? Y aparece aquí un botón de informe, que esto es muy útil para, sobre todo, que el padre y madre vea pues directamente lo que sirve para cada cosa, ¿vale? Lectura. El entrenamiento de lectura ha potenciado tu amplitud de reconocimiento ocular y la velocidad de procesamiento léxico. Esto es una forma como de decirle a los padres en tiempo real lo que están trabajando. Esto se va actualizando conforme vas trabajando, ¿vale? Por tanto, ahí tienen esa herramienta. Esto no genera un informe optométrico, ¿vale? Nunca ha estado disponible ni lo voy a poner porque eso es algo que os corresponde a vosotros, ¿vale? El padre o madre no puede tener el poder de imprimir un informe desde aquí, ¿vale? Eso es para vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ve el paciente. Aquí ya sale completada por hoy, las dos ejercicios que tiene, cada 24 horas esto se quita y para que el niño cuando se conecte vea que aún tiene que trabajar, ¿vale? Aquí a los pacientes también les sale el tema de su suscripción, ¿vale? Si se le caduca, ellos pueden ver aquí si se les ha caducado ya o no. Pero bueno, como siempre van de vuestra mano, lo harán con vosotros, ¿vale? Los tutoriales, aquí se ven los tutoriales de los ejercicios, pues si tienen alguna duda, el perfil, pueden cambiar también el avatar de esto, ¿vale? O sea, pueden cambiar todo, ¿vale? Entonces, eso es lo que ve el paciente. Vamos a volver otra vez a sesión normal. Un segundito. Esta sería vuestra sesión, lo que veis en la clínica. Así. Entonces, vamos a suponer que el paciente ha trabajado en casa. Otra mejora de la actualización nueva es que al entrar aquí arriba, entramos al perfil y aparece, como no he trabajado ninguna con la sesión, no aparece, pero en el calendario aparece, vean si puedo hacerlo un poco más grande para que lo veáis mejor. A ver si puedo. Aquí. Mirad. Sale el calendario, ¿verdad? Ese calendario aparece en verde si ha trabajado, ¿vale? En amarillo o naranja, si tú has puesto una nota aquí abajo, ¿vale? Espera que no veo el mensajito este. Aquí abajo podéis poner notas, ¿vale? Pues si habéis añadido una nota o no habéis añadido una nota. Y si aparece un punto lila, que aquí ya os digo no aparece porque no lo ha utilizado, es que ha trabajado en casa también, ¿vale? Entonces, en ese caso, ahí tenéis todo ese feedback, ¿vale? Un segundito que ahora no sé tirar para atrás esto de Zoom. Aquí. A ver, un momentito, perdón. Establecer, aquí. Bien, entonces, aquí os aparecen, cuando pincháis en un día, por ejemplo, os aparecen las sesiones que han hecho y las lilas son las que han hecho en casa, ¿vale? Bien. Y aquí, bueno, estas son las notas que tú puedes poner. Esto es una prueba, pues puedes poner, hoy ha trabajado muy bien, lo que tú quieras, le das a guardar, ¿vale? Es decir, Perceptalis os sirve, aparte de como herramienta para trabajar en casa, como un todo en uno, ¿vale? Podéis hacer todo el diario de sesiones aquí, podéis también ahora otra parte de la actualización es la prescripción, podéis añadir aquí fichas de prescripción, todas las que queráis, ¿vale? Aquí podéis poner, pues como cualquier ficha, agudeza visual, graduación, esfera, cilindro, prisma, ¿vale? Anotaciones también, pues si queréis añadir alguna cosa. Os sirve como todo, ¿vale? O sea, no sirve como plataforma de software de la óptica entera, porque eso es otra historia, pero como para centro neurálgico de vuestro centro de terapia visual, funciona muy bien. O sea, no falta prácticamente de nada, ¿vale? Insisto que cada 3 meses se va a hacer una actualización tan gorda como esta, ¿vale? Aprovecho para enseñaros que hoy he subido un juego nuevo aquí a la parte de Visión Juegos, para los que ya estéis atentos ahí de lo que hablo, para los nuevos. La de Visión Juegos es la parte más divertida, sobre todo para niños pequeños. Son juegos en los que se pueden trabajar pues, diferentes aspectos de visión binocular, ¿vale? Esta, por ejemplo, lo hizo Federóptico, lo hizo María Jesús. En Federóptico está la Vera, por eso lleva su logotipo. Aquí en Perceptalis, como sabéis, podéis proponer las ideas, las cuales las proponéis aquí arriba, donde pone proponer app. Me decís una idea de aplicación y la creamos, ¿vale? Entonces, cuando se crea, aparece esto, ¿bien? Pues la última que hemos creado es esta, de concierto visual. Voy a ver si puedo compartir el sonido de la pestaña, porque es muy curiosa. Esta la he hecho para mezclar oculomotricidad, visión periférica y un poquito de musicoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, es muy sencilla. Aparece una música, o sea, se oye una música, aparece una pantalla y van apareciendo bolas, ¿vale? Esas bolitas pueden ser pequeñas, grandes o medianas, pueden ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o aleatorio, ¿vale? Como queráis. Y poco más. Ahora solo hay un tema musical, es un preludio de Chopin, que está compuesto aquí en Mallorca, por esto lo he puesto, y el cual es mi favorito, por cierto. Entonces, solo está esa, pero voy a añadir más, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues le damos a empezar.
No sé si se escucha, no sé si con el Google Meet se escucha, pero la idea es que el paciente vaya tocando todas las bolitas, ¿vale? Y va adaptándose en función del tema. Por ejemplo, este tema de Chopin tiene partes muy sensibles como esta, que es más lenta, ¿vale? Entonces el niño va a ir tocando. Este ejercicio, obviamente, recomiendo hacerlo en táctil. El ratón es un sinsentido, ¿vale? Pero por aquí. No en móvil, por cierto, en tablet o pantalla. Y conforme avanza la canción, veis, el tema se vuelve más intenso, aparecen rayos, aparecen más bolas, aparecen charcos en el suelo, entonces es más sensorial, se queda más enganchado al ejercicio, ¿vale? Que es de lo que se trata, de que la adherencia sea correcta. Si le gusta la música clásica encima ya, pues mejor, y si no le gusta, aprende. Entonces, conforme avanza el tema, pues va cambiando, es dinámico, ¿vale? El paciente tiene 3 vidas que aparecen aquí arriba. Cuando no hago nada, ¿vale? Te quedaste sin vidas, ¿vale? Porque has dejado de tocar, ¿vale? Pues ya aprovecho para enseñaros este ejercicio nuevo, ¿vale? Es un juego, pero funciona muy bien para atención periférica y tiene el modo anaglifo también, ¿vale? El modo anaglifo, que está aquí, aprovecho también para enseñaros que el modo anaglifo ya se ha desarrollado de tal manera que pueda haber un fondo y con la gafa rojo-verde se suprime 100%, ¿vale? ¿De acuerdo? Misma historia. Cada ojo verá una cosa. ¿Bien? Entonces se puede trabajar tanto para para atención binocular, atención periférica, oculomotricidad. Pero a mí la parte que más me gusta, y esto es porque ya es un poco de formación, a mí me encanta el piano, mi mujer es pianista, y este tipo de ejercicio, la musicoterapia a mí siempre me ha flipado, y este tipo de ejercicios funciona muy bien. Yo ya tenía un ejercicio creado de antes y funciona muy chulo, así que lo he integrado aquí. Si tenéis propuestas de temas, que no hace falta que sea música clásica, puede ser cualquier historia, siempre y cuando no tenga derechos de autor, se puede colgar, ¿vale? Yo la adapto gustosamente, porque ese tipo de ejercicio me encanta y van a haber más, ¿vale? La musicoterapia, como cotilleo, yo la estudié a medias porque no pude terminarla porque nació mi hijo, pero es una parte que me encanta, ¿vale? Bien, vamos a seguir un poco con la presentación. Quitamos la aplicación de momento. Vamos aquí, ¿vale? Ya habéis aprendido cómo aumentar la adherencia de vuestros pacientes con una aplicación, ¿vale? Y encima es muy cómodo porque lo podéis ir pautando. Entonces, esta frase que os he puesto aquí es lo que os decía antes, que si piensas que algo se va a caer, se caerá. Si intentas seguir a una persona, te la encontrarás. Y si intentas vender la terapia sabiendo que te van a decir que no, pues te van a decir que no, ¿vale? Esa es la esencia de cómo vender la terapia visual. Tenéis que olvidar los prejuicios de que tenéis delante y saber que tenéis las herramientas para que de verdad funcionen, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que os decía antes, ¿vale? Vale, vamos a ir a objeciones una por una de las típicas. La D es muy caro, ¿vale? La D es muy caro. ¿Cómo se contrarresta es muy caro? ¿Cuánto valoras tú el problema que tiene tu hijo? ¿Cuánto vale para ti ese problema que tiene tu hijo? ¿El que tenga dolor de cabeza todos los días y no pueda estudiar te parece caro? Pues entonces te lo miras. Pero que sepas que se puede arreglar, ¿vale? Esa es la idea, es darle a entender, no con estas palabras, pero darle a entender que la sintomatología o el impedimento del paciente, si tiene solución, tiene un precio, pero ese es el precio que tiene que estar dispuesto a pagar para que se vaya, ¿vale? Imaginaos que ahora os dicen, hay una empresa que te vende la habilidad de, yo qué sé, de ser pianista, ahora que estamos hablando de esto, profesional, por 2.000 euros. Seguro que más de uno paga 2.000 euros. Y si valiese 20.000 también, ¿vale? Pues esta es la idea. La idea es el solucionar este problema, tiene este precio, ¿vale? Punto. Ese es el enfoque. El siguiente barrera, el del tiempo, como os decía. El tiempo, el que le quieran dedicar ellos a la salud de su hijo es cosa suya, pero tú tienes que plasmarle en sus cabezas que si tú evalúas, si tú mejoras la visión binocular, vas a mejorar todo lo de su vida, todo, ¿vale? Absolutamente todo. Y es una inversión de tiempo que dura, no sé, 1, 2, 3 meses, ¿de acuerdo? Es un esfuerzo. Ese pequeño, más que esfuerzo, se puede decir la palabra inversión de tiempo, ¿vale? Para que vaya mejor, como si fuese una plantita que la que estás regando, ¿bien? Lo pensaremos. Cuando dicen esto de lo pensaremos, ¿vale? Se lo explicas todo súper bien, te has pegado ahí un alarde de comunicación y sin embargo te dicen lo pensaremos. Es totalmente honesto, ¿vale? No puedes decir, espera, no te vayas, no me tienes que decir sí o no. Mejor lo pensaremos que no, ¿vale? Eso es lo que tenéis que pensar. Mejor lo pensaremos que no, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te dicen lo pensaremos, así en plan buen rollo, podéis quitar hasta la bata, le puedes decir, antes de iros, ¿qué es lo que os hace dudar? Si os puedo ayudar, yo como padre o yo como tal o tal. O sea, ya a nivel muy cercano,
no tengáis miedo aquí, os tenéis que acercar y decir, oye, pero ¿por qué lo vas a pensar? Sin ser agresivo, es en plan para ayudarles más, ¿vale? A veces ayuda, es decirle, oye, pero ¿por qué lo vas a pensar? A lo mejor tú te piensas que es que no te están tomando en serio o lo que sea y luego no tiene nada que ver. A lo mejor te dicen lo pensaremos porque resulta que tiene un familiar ingresado y ahora es imposible. Vete a saber. Pero si te informas, si te dice una situación que es solucionable, imaginaos esta, ¿no? Que tiene un familiar ingresado y no pueden venir. Pues es tan fácil como decirle, esto seguirá aquí, ese problema lo vamos a poder solucionar igualmente, estamos aquí para esto, ¿vale? O sea, esa transmisión de comunicación, ¿bien? Después, más de uno suele decir esto, y esto no se arregla con gafas y ya está ahí, a tomar por saco. Pues a veces sí, a veces no. La clave, yo suelo usar mucho que la gafa es la terapia visual pasiva, ¿vale? Si tú quieres tomar acción, tienes que tomar la terapia visual activa, ¿vale? Como sabéis, primas gemelos muchas veces son terapia visual activa, pasiva, perdón, y muchas veces no son suficientes. De hecho, casi siempre no son suficientes. Entonces, necesitas tomar parte y coger el toro por los cuernos y decirle, mira, la gafa te soluciona un problema, ya sea óptico o ya sea comportamental o neurológico, pero si hay una habilidad que no está entrenada, no te lo va a hacer la gafa. El que yo pueda hacer así con los ojos, en lugar de esto, no te lo va a dar la gafa, ¿vale? Eso es lo que hay que transmitir. Aquí. Y ya hicimos algo parecido y no funcionó. Esto hay algunos casos que te vienen, que ya han hecho terapia. La mayoría que dicen esto han hecho yoga visual. Y claro, no le funciona porque a lo mejor no se ha enfocado bien el problema, ¿vale? Entonces, ahí lo que tenéis que hacer es entenderles, ¿vale? Esa desconfianza, decir, joder, es que esta gente, esta pobre gente ya la ha probado y está como desconforme, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerse un poco de su parte y decir, mira, os voy a pedir un mes de prueba, hacemos una sesión de un mes y veis si veis resultados. Es ofrecerte a intentar darle la solución que otro no le pudo dar, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo no es convencer, es entender, hacer entenderse, ¿vale? Comunicarse bien, sin tapujos, decir lo que pasa a ese niño, cuál es el problema y cómo se puede mejorar. ¿Bien? Vale. Entonces, esta parte me la voy a saltar porque ya la vimos en el webinar 2, ¿vale? Es el primer mes es el que decide la terapia al final, es, esa fase de motivación, fase de me vengo arriba y luego la fase de decaimiento, que cae en picado porque no estaba comprometido, se soluciona con la teleotometría, como os dije en el webinar 2, ¿vale? El seguimiento, como os decía, es lo mejor y el celebrar cada avance. Tú le puedes poner ir poniendo mensajes, por ejemplo, en la aplicación, cuando ves que va trabajando, sigue así o tal, o oye, que no te veo, que veo que no trabajas, cosas así, ¿no? Hay que darle feedback siempre, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado, que es la etapa de la conversación, ¿vale? Esto es lo de los muros que hemos ido rompiendo, el repartir el trabajo, eso es súper importante, el 60% es para ellos, ¿vale? El compromiso de la teleotometría con la terapia para que ellos trabajen en casa de verdad, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto lo de la aplicación, que ya os la he enseñado en la pestaña anterior. Ya habéis visto un poco las diferencias respecto al Presentalis original, ¿vale? Y sobre todo la actualización es lo que os decía. Ah, por cierto, nos decía, ahora también está en gallego, ¿vale? La aplicación está en catalán, obviamente el lenguaje base es el castellano, pero se puede poner en catalán lo que son los ejercicios de lectura, todo lo que tenga una palabra de por medio se puede cambiar a gallego ahora, en catalán, estaba antes, en castellano. Estoy trabajando para hacerlo en portugués, de momento solo en portugués, ¿vale? Estoy trabajando en más, pero de momento solo en portugués, ¿vale? Más que nada porque en ejercicios de lectura, si es el lenguaje nativo, sabéis que es muchísimo más eficiente, ¿vale? Te evitas otros muros, ¿vale? También os digo que la parte de perceptuales dentro de la aplicación, os la enseño, la he cambiado bastante, ha cambiado muchísimo, de hecho. Aquí la tenemos, la parte de perceptual, antes era un poco piloto, ahora está más fuerte, tenemos mucho más ejercicios para hacer, más complejos, más dinámicos. Los contornos fantasmas, sobre todo, he añadido bastantes formas de complicar el asunto, ¿vale? Para descifrar los contornos que están ahí escondidos. El pensamiento 3D, había un pequeño fallo cuando había más de 4 fichas, ahora ya, viendo la perspectiva, lo puedes mover para comprobar si la solución es perfecta, para enseñárselo al paciente, ¿vale? Eso antes no pasaba o tenía un leve fallo, ya está solucionado. Y el resto de aplicaciones también se pueden meter en lo de teleotometría, ¿vale? Para que sea automático y les salga directamente configurado, ¿vale? Compartimos esta. Ahí está, perfecto. Vale, entonces,
La sorpresa que siempre os pongo en el webinar es siempre la misma, ¿vale? Siempre os vais a tener un regalo, los que estáis aquí conectados, y es que tenéis la aplicación, si os metéis en la aplicación a probarla, recordaros que tiene 7 días gratis de prueba. Esos 7 días, la aplicación siempre te va a pedir un método de pago, pero que luego la puedes quitar. Pero es que son 7 días en los que las puedes usar. Si decides quedarte, yo te regalo 2 bonos de optometría para que vayas empezando, ¿vale? Insisto, os recomiendo probarla. Si quitáis el modo de pago, no tenéis ningún compromiso. Si lo dejáis puesto, luego os va a preguntar si lo queréis mantener, ¿vale? Pero el probarla, el jugar un poco con ella, os va a dar la sensación de que os estáis perdiendo algo, que es esa teleoptometría, ¿vale? Esa teleoptometría que vais a tener en casa disponible. De hecho, os enseño aquí con el móvil la aplicación, al no ser una aplicación descargable, sino que es un enlace, ¿vale? Lo podéis tener todo en el móvil. Simplemente metéis la dirección en el navegador y ya lo tenéis aquí, ¿vale? Le dais como acceso directo también, lo podéis descargar para que sea más sencillo. Y aquí lo tenéis todo por el tema de control de paciente. ¿Por qué digo esto? No os estoy diciendo que utilicéis la aplicación en el móvil. Yo la utilizo, por ejemplo, para imprimir ejercicios, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tema del buzón, el que tú puedas escribir a tus pacientes es súper cómodo tenerlo aquí, ¿vale? No porque lo hagas en tu casa, sino porque lo hagas en el mismo centro, pero todos tenemos el móvil en la bata, ¿sabes? Entonces, podemos consultarlo muy rápido, ¿vale? El ver si un paciente ya tiene algún problema o cualquier historia, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna cuestión, alguna duda de la aplicación, de lo que hemos estado viendo? ¿Tenéis alguna cuestión por ahí? Vale, veo que lo tenéis todo claro. Entonces, os va a llegar un mail con el enlace del QR, por si no os va bien escanearlo. Os llegará el enlace y ahí podéis conectaros. Si os termináis la periodo de prueba y os quedáis en Perceptalis, tenéis esos 2 bonos gratuitos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, me podéis escribir por el mail. Me podéis escribir también por Instagram si me tenéis por ahí. Cualquier consulta, a los que tenéis mi teléfono, sin tapujo, me podéis escribir lo que queráis, que estoy siempre disponible, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por estar aquí a estas horas, que siempre es un poco peleagudo esta hora. Descansad mucho y cualquier duda me escribís. Esto va a estar colgado en la página web de Perceptalis, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido. ¿Qué tal, Edu? No te había visto que estabas por ahí. Espero que os cuidéis mucho. Me encanta veros, como siempre, sobre todo los que compartimos la clase de Sanet. Y nada, nos vemos en el próximo. El próximo webinar aún no tengo 100% claro porque tengo 2 opciones. Mañana seguramente salga el temario, ¿vale?